De verdad, estamos muy honrados aquí en Disyuntiva TV de recibir un personaje, un experto consultor en política, alguien que de verdad sabe de campañas, sabe de lenguaje político y sabe mucho en general de política, no solo a nivel local. Él es venezolano de origen, es locutor, es periodista, conferencista y encabeza también a la consultoría Polemos Politics. Polemos Politic Consulting. Consulting. Y él fue uno de los participantes que también más interés despertó, le decía, en esta 12ª cumbre de comunicación política de la que le estuvimos dando cuenta, y que afortunadamente, gracias a nuestro queridísimo colaborador Jorge Benesra, usted lo conoce, un periodista valiente de verdad, de allá de Venezuela, que mire que ejercer el periodismo, ya sabe, tanto en México como en Venezuela es cosa seria, es cosa seria. En efecto. Pero bueno, gracias a él pudimos llegar a don Pedro Pedrosa, además autor del libro Así se exportó la revolución. Hay muchas cosas que comentar, de verdad. Te traje uno. Oye, gracias. Espero que lo disfrutes, Jorge. De verdad, sí, no tenía yo el gusto, he visto algunas reseñas y tenía yo hambre de ver este libro. Don Pedro, de verdad, muchísimas Un placer, gracias. Jorge. Gracias a ti por Es un invitarme. placer, De un verdad honor que para nosotros y este tipo de medios que buscan proyectar lo que los grandes medios controlados por unos muy pocos generadores de contenido con unas agendas específicas, el hacer esto de verdad es muy valioso. La gente no imagina el impacto que esto tiene y quiero felicitarte por tu iniciativa y por tomar la disyuntiva. Gracias, qué amable, don Pedro. Sí, decíamos, lo recibimos aquí muy honrados en este humilde foro, usted sabe y nos conoce, y para nosotros por ello es un gran honor. Estuviste en esta cumbre de comunicación política y vaya, don Pedro nos puede hablar más que nada de la realidad venezolana, de este lenguaje que se utiliza, que se pervierte. Me gustó mucho esto de el neolenguaje que manejas, ¿no? Sí, la neolengua es, bueno, hay un autor que seguramente muchos de tus, ¿cómo le llamaríamos? Cibervidentes, ¿no? Debe conocer que es George Orwell, que en 1984, Eric Blair era su verdadero nombre, en la obra 1984 plantea las características del neolenguaje que es utilizado por el Partido Socialista Inglés para disminuir la capacidad de las personas para comunicarse. Básicamente, esta neolengua se construye vaciando los significados de las palabras, modificando los significados de las palabras o creando nuevas palabras con significados específicos. Y apuntan directamente este neolenguaje a deshumanizar a las personas a las cuales desde el poder o desde la política se quieren atacar. De ejemplos de neolengua en Venezuela los podemos encontrar desde el primer momento que Hugo Chávez entra en campaña hasta el día de hoy. Majunche, pitiyanquis, entreguistas, imperialistas, apátridas. Es la construcción de todo, y en eso mi socio y tu amigo Jorge Benesra es experto, es la construcción de un storytelling en torno a unas palabras cuyos significados en realidad están vacíos y que desde el poder empiezan a darle ese significado, logrando así lo que es la tesis marxista desde su inicio, la división y la lucha entre dos sectores. Y sobre todo estos personajes que se envuelven precisamente con ese halo de ser salvadores. Bueno, ser aquí hay un ser tema ¿no? muy evidente, tal vez, no sé si se habrán dado cuenta, pero aquí hay un partido que se llama Morena. Nada más el nombre del partido está haciendo utilización de elementos religiosos muy característicos de México. Así es, le pega directamente al sentimiento creciente de, me lo subo un poquito más, si me bancho, al sentimiento del guadalupanismo. Decimos aquí en México que muchos podrán incluso no ser católicos, pero guadalupanos sí lo son, ¿no? Entonces va directamente al inconsciente o al subconsciente, como se quiere llamar, que ya ayer
otro de los participantes y precandidatos lo rebautizaba a Morena. Dice, en vez de Morena, es Prieta, porque, porque ahora ha recibido a tantos priistas que en vez de Morena deberíamos de llamarla la Prieta, ¿no? Que ahí también pues es otro político que utiliza también sus propias armas en este lenguaje. Pero, don Pedro, nos interesa mucho saber justamente de la experiencia venezolana. Se habla mucho aquí de eso, se advierte mucho si es este personaje precisamente alguien que pudiera llegar a llevarnos a una situación como la que estás viviendo allá en Venezuela. En Venezuela justamente lo que se explotó, y lo plantea usted muy bien, es ese hartazgo, ese resentimiento social, ese odio. Allá en Venezuela les pasó algo parecido, estaban hartos de los partidos de siempre, de los personajes de siempre. Vaya, creo que ahora hasta extrañarán a Carlos Andrés Pérez quizás. Bueno, sí, así, en efecto, mucho lo hacen. Lo que pasa es que si tú te pones a ver, hay gran cantidad de paralelismos entre la historia mexicana y la historia venezolana. Eso. Ustedes tuvieron un porfiriato, nosotros tuvimos a Guzmán Blanco y a Juan Vicente Gómez. Ustedes tuvieron una revolución que no recuerdo ahorita si fueron 3 millones o 13 millones de personas que murieron, 13, ¿no? Ajá, 13, sí. Imagínate la cifra, 13. Bueno, todo nuestro siglo XIX fue de guerras civiles, sí. Sin ser unas bajas tan cuantiosas como las de ustedes, también siendo una población mucho más pequeña. Somos países petroleros, aquí hubo una hegemonía de 80 años de un partido político. Allá tuvimos hegemonía de 2 partidos políticos que se alternaron consecutivamente, y llega el momento del hartazgo. Eso es en 1998. Con esta coyuntura de hoy puedo hacer un paralelismo con 1998 en Venezuela, que es que para ese entonces los partidos políticos del establishment no lograron ponerse de acuerdo. Los líderes tradicionales no querían darle paso a los nuevos liderazgos dentro de ese partido y terminaron todos dividiéndose. Aquí un partido como el PAN, de la forma más sorpresiva, termina vamos a llamarle un líder tradicional, porque es la esposa de un expresidente proveniente de ese partido, termina separándose del partido. Por otro lado, el PRI no logra poner al que debería ser el secretario de Gobernación, uno de los delfines del presidente. Y aparece un outsider dentro del partido, muy preparado y todo lo que tú quieras, pero entonces eso genera descontento en el PRI. Creo que el PRI tradicionalmente ha sido un partido muy pragmático y utilitario. Tú hablabas de Prieta, bueno, sus militantes apegados a esa doctrina pragmática y utilitaria ven que no tienen posibilidad de seguir en el poder y entonces saltan a la posibilidad más evidente. O sea, se está supuesto antisistema también, se ¿no? está conjugando la tormenta perfecta, porque además lo que por fortuna yo tengo escrito en ese libro, que es cómo se propagó el socialismo del siglo XXI, bueno, el uso de esa herramienta para describir a López Obrador también parece estar agotada, porque ya fue utilizado en 2006 y fue utilizada en 2012. ¿Eso quiere decir que es mentira? Yo sostengo que no. Yo no conozco al señor López Obrador. De paso, el tipo debe ser maravilloso para jugar dominó y tomarse unas chelas, pero toda la evidencia empírica en torno a él apunta a que ese señor persigue los mismos objetivos que tuvo en su momento Hugo Chávez Frías. La intelectualidad orgánica que lo ha rodeado, las personas de quienes se ha rodeado, los foros donde participan sus voceros. Acabamos de tener a la señora Dolores Padierna. Padierna. En la reunión que hizo el Foro de Sao Paulo en Caracas. Y bueno, y en neolenguaje, fíjate que él tiene un rancho que se llama La Chingada, ¿verdad? Ajá. Y él dice que si él pierde, se va a ir a La Chingada. Directito. Lo cual significa que si gana, ¿quiénes se van a ir a La Chingada? Pues todos los demás. Bueno. ¿No? Sí. Yo me pregunto también, don Pedro, digo, es a lo mejor una idea muy loca, pero yo me pregunto
¿qué tanto empeoró la propia desaparición de Hugo Chávez ese proyecto inicial? Yo creo que quizás si Chávez viviera no sería un régimen como el que es hoy de Maduro, que resultó corregido y aumentado, ¿no? A lo mejor no sería, no quiero decir que fuera lo mejor tampoco para Venezuela, Bueno, pero sí resultó peor acaso el madurismo que el propio chavismo, porque ya el madurismo de hoy creo ya no es el chavismo fíjate original, o me equivoco, digo, perdón. fíjate que Con el el respeto. señor Lorenzo Ajá. Córdoba, el presidente del INE aquí en México, dio unas palabras al inaugurar la cumbre de comunicación política. Y una de las cosas que me llamó la atención que dijera fue que se está vaciando a la política de contenidos. Hay gente empeñada en matar las ideologías. Cuando tú vacías la política de contenidos, entonces empiezas a hablar con chavistas, con maduristas, con López Obradoristas, con peñistas, con perecistas, para referirme a Carlos Andrés Pérez, con leopoldistas, que son los que siguen a Leopoldo. Y es muy triste para cualquier ser humano, es una demostración manifiesta de profunda falta de autoestima el tener que poner el nombre de alguien por delante para definirse políticamente. Entonces, claro, fíjate, eso de madurismo, seguimos a caudillos, como decíamos, eso de ¿no? madurismo Ajá. lo inventó la misma oposición venezolana, que no es oposición, y eso lo podremos hablar en cualquier momento. Ajá. Ellos fingen hacer oposición, pero la misma oposición venezolana, por llamarlo de alguna manera, inventó el madurismo cuando Chávez muere, como para tratar de segmentar el bloque chavista y decir, bueno, los que se quedan con él son de Maduro, pero los chavistas no quieren eso y están con nosotros. Pero no deja de ser neolengua. El proyecto es comunismo. Y lo que sucedió fue que Hugo Chávez organizó una fiesta, como la que seguramente hacía el Capo. O sea, la fiesta llamó el proyecto político, trajo el whisky, trajo las mujeres, los mariachis, y en plena fiesta le dio un infarto y se murió. Y el dueño del local trajo la factura y se la dio a Maduro, y para el momento en que le traen la factura ya no había dinero. O sea, el proyecto de Chávez es este mismo proyecto de Maduro, es el mismo sistema político, lo que pasa es que a se le acabó el dinero. Eso es todo, no es que íbamos a estar mejor. A Chávez se le hubiese acabado el dinero también. No hay como conocer de primera mano esta situación. Es una situación de precios del petróleo, es una situación de que los países productores de petróleo queremos vivir aumentando el precio y le vendemos petróleo a los países que tienen la mayor y la mejor tecnología para dejar de depender del petróleo. Entonces nosotros le aumentamos el precio, ellos desarrollan tecnología, ya tienen fracking, ya los Estados Unidos dentro de, creo que vi, en 3 años van a estar exportando petróleo y los precios en consecuencia van a bajar, van a llegar a un punto que estabilice con el fracking para que ellos puedan explotar, pero no hay, en Venezuela decimos no hay cama para tanta gente, o sea, un país no puede desarrollarse dependiendo exclusivamente de la riqueza petrolera. Claro, ha sido la bendición y la maldición tanto de Venezuela como de México. Porque genera dependencia, petróleo, ¿no? Porque genera dependencia en el Estado. Sí, petrolizamos la economía de los dos países. Esa ilusión hace que a la vez generemos o propiciemos la existencia de sociedades que pierden la capacidad de producir, porque creen que tienen derecho a, y terminan sufriendo también de dependencia. Así es. Mira, puedes buscar en YouTube tu producción y lo pones en tu próximo espacio, no creo que haya, un video de una venezolana que era muy chavista, que huye a Colombia y llegan refugiados, están en una cancha y los quieren desalojar. Y entonces esta señora dice, ustedes no me pueden desalojar porque Santos me tiene que dar una vivienda digna, cuando no tenía ni una semana en Colombia. Entonces, eso es lo que es el título completo de mi conferencia: neolengua, posverdad y subversión cultural. O sea, estos sistemas deforman a tal extremo las características de la sociedad que terminen subvirtiendo el orden natural
y el orden que hace que las sociedades crezcan. Claro. Entonces los ciudadanos terminan pensando que tienen derecho a una casa digna, que tienen derecho a que les regalen un carro, que tienen derecho a una bolsa de comida, sin hacer el más mínimo esfuerzo para obtenerlo. Exacto, eso es justamente. Y eso está en las 50 propuestas de López Obrador para México. Así es, regalar dinero, ¿no? Regalar dinero en lugar de asumir las responsabilidades, de invertirlo esto en la educación, en promover realmente el pensamiento, la acción propia, el tomar acción de las sociedades, Hablaste de dejarlas educación, crecer, ¿no? Hablando de educación, una de las cosas que dicen sus propuestas es eliminar La reforma educativa. eliminar echarle para atrás. las Ajá. pruebas de admisión para universidades. Ah, sí, claro. Eso es mediocrizar la educación, pero, y eso es algo que se va a ver, de llegar López Obrador al poder, eso es algo que se va a ver en el muy cortísimo plazo. Eso es algo tangible, o sea, va a ser un deterioro exponencial de la educación, por lo menos la universitaria, que vi que es donde dice que va a eliminar las pruebas de admisión. Cualquiera va a creer que tiene derecho a llegar a la universidad. El que repitió la prepa 5 años y nunca... Pues como él mismo terminó 10 años en 10 años, ¿no? Entonces, sí hay educación para todos, pero tiene que haber ese filtro, esa selección natural, ¿no? Claro. De que quien está más preparado, de que quien le echa más ganas, de que no necesariamente quien sea más inteligente, ¿no? El que estudia más, el que se esfuerza más, no todos tienen que llegar a ser universitarios o deben de tener un título, ¿no? Lo que sí es que toda la población debe de tener acceso a la educación básica y llegar hasta donde puedan sus capacidades y su propio esfuerzo, no solo que la gente reciba a manos llenas, pues como lo hacía el propio Muammar el Gaddafi, ¿no? En su tiempo también, por poner algunos otros ejemplos extremos. No quiero que se me olvide decir esto, porque siempre la gente está esperando que le den algo, siempre la gente cree que tiene derecho a algo, pero nunca vemos la otra parte del problema, ¿no? Cuando alguien te está ofreciendo algo gratis, primero te está engañando porque nada es gratis. Exacto. Dicen los economistas americanos, somebody paid the lunch. Alguien paga el almuerzo. Entonces, lo que nunca vemos cuando alguien está esperando algo regalado es que cuando el Estado regala algo es porque le está metiendo la mano en el bolsillo a alguna otra persona. Por supuesto. Entonces, aquí los venezolanos, los mexicanos pagan impuestos, ¿verdad? Bueno, así es. Los impuestos muchos. no van a ir, los impuestos no van a ir a más autopistas para que el campesino pueda poner sus productos en la ciudad con más facilidad, ni para que usted pueda llegar a Sonora o a Michoacán más rápido. No, los impuestos se van a ir a regalar cosas. Y cuando eso suceda, lo único que va a ocurrir es que inmediatamente le van a aumentar los impuestos. La administración pública se va a hacer ineficiente. Una gran parte de la población se va a hacer dependiente y va a ir reduciéndose el número de personas que puedan pagar impuestos, haciendo que muy pocos carguen en sus espaldas con una cantidad de gente improductiva. La política debe tender a que la gente se quiera y quiera ser lo menos dependiente posible del Estado. Si no, no es política, no es liderazgo, es demagogia. Y por cierto, muy demagógica, sin hablar de López Obrador, pero no deja de ser muy demagógica, la propuesta del señor Ricardo Anaya, también, que dice que va a dar un sueldo mínimo universal. Una renta universal por el Eso simple es muy hecho de ser socialista. mexicano, Los socialistas jamás podrán alterar ni la ley del mercado ni la ley de gravitación universal. Por supuesto. En lo que el señor Anaya, de llegar a la presidencia, simplemente eso, inmediatamente va a desestimular la productividad. Es automático. Claro. Regalar dinero a la pensión a los que no estudian ni trabajan, ¿no? A los ninis que les llamamos acá, ¿no? O a todos los mexicanos, imagínense, incluso a los que no necesitan, ¿no? Ese dinero, ¿qué vamos a hacer pagando quienes tenemos un salario limitado, contribuyendo para que, no sé, es un ejemplo extremo, para que el empresario más rico del país reciba su pensión también mensual? O sea, es realmente una idea ridícula, ¿no? Descabellada. Y es justamente la irresponsabilidad de estos gobiernos que prometen, como dicen, prometer no empobrece,
y apuestan, o más bien hipotecan y no el futuro a largo plazo, al inmediato plazo, ¿no? Lo que está pasando incluso con el gobierno de Trump, que no está muy lejos también de todo este neolenguaje y todo lo que él ha puesto de moda, el fake news y todo esto, lo que no le favorece, y está hipotecando también, apostándole a beneficios hoy con esa reforma fiscal, que sí, obviamente, de momento, pues a todos nos encanta decir que vamos a pagar menos impuestos, que vamos a ganar mejor, pero que en el corto plazo, ni siquiera el mediano, nos va a costar todavía mucho más caro elevar esos déficits y, como tú dices, que vayan desapareciendo las fuentes de ingreso, porque todo lo que el gobierno regala, y es lo que mucha gente a veces no tiene el conocimiento, todo lo que el gobierno supuestamente regala es el dinero de nosotros. O sea, claro, el gobierno tiene una cartera, ¿no? Lo que pasa es que ahí en ese dinero, caso en particular, ni Hayek ni Mises estarían de acuerdo con tu afirmación. E incluso los socialistas se robaron a Robin Hood, porque Robin Hood no le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood le quitaba al alguacil de Nottingham, que era el recaudador de impuestos. Porque la teoría liberal, y a Trump lo acusaban de proteccionista, y terminó, por lo menos en ese aspecto, siendo muy liberal. No liberal como entienden los americanos el liberalismo. Liberal económico, un liberal clásico, Hayek, Mises, Freeman. Él termina quitándole al recaudador de impuestos, al Estado, dinero, y poniéndolo en las manos. Y entonces te lo empato con Margaret Thatcher, que decía, es mentira que el Estado, que el gobierno tenga más dinero que los ciudadanos. Eso es mentira. Lo que genera la riqueza son los ciudadanos, que es un paradigma de nuestros países, de México, de redistribución de riqueza, y eso es un paradigma equivocado. Tú no puedes redistribuir lo que primero no se produce. Entonces no es el Estado quien produce la riqueza. Es el ciudadano. Claro. Y el Estado lo que tiene es que proteger las oportunidades de los ciudadanos para enriquecerse de modo lícito, de modo legal, sin cometer delitos, sin abusar de otros ciudadanos. Pero el Estado debe proteger las reglas que le permitan a los ciudadanos, con su esfuerzo, con su talento, con su trabajo, generar riqueza para sí mismo. Eso es lo que pues no se entiende, no se oye, ¿no? A veces en las mismas sociedades que sí, todo el tiempo estamos a lo mejor exigiendo o enarbolando falsas banderas, ¿no? Como esta es una de ellas. Y yo me pregunto de verdad cuál será el camino realmente, no solo para los pueblos latinoamericanos, sino en general mundiales, ese sistema por el que realmente vemos las fallas que hay en los sistemas políticos todavía más avanzados, que son, todo siempre va a ser perfectible, ¿no? Pero justamente hablar de izquierdas, de derechas o de ideologías prácticamente es pues perder el tiempo, ¿no? De alguna manera, pues te digo, o sí es rescatable. No, te digo que no, Jorge. Mira, hablamos de una izquierda, si hay una izquierda auténtica, o sea, hay sin ser un socialismo, un comunismo así a ultranza, bueno, o sea... A eso te voy y de verdad, mira, yo me esfuerzo. Ajá. Primero, soy el producto de negarme a ser lo que Venezuela quería que yo fuese. Y eso me fue llevando a buscar la literatura que no me recomendaban. No, que tienes que leer a Galeano. Yo no. Ese tipo es el de las venas abiertas. No. ¿Quién habla de otra cosa? Ah, bueno, lee a Carlos Rangel. Carlos Rangel, un venezolano, creo que de los hombres más preclaros del siglo XX venezolano, tiene dos grandes obras que son Del buen salvaje al buen revolucionario y El tercermundismo. En esas dos obras se explica claramente lo que ha sido la desgracia de Latinoamérica cimentada en esos fetiches. En esos fetiches de la redistribución de riqueza, de que vinieron lo primero los españoles vinieron y se llevaron lo que era nuestro. Hay cosas ahí. Entonces en el siglo XXI queremos juzgar a los españoles del siglo XV con el rasero moral y con los derechos humanos del siglo XXI. Oye, no hubiese existido Roma, no hubiese
crecido grandes civilizaciones en Oriente Medio y en lo que hoy es Europa. En todo caso, a lo que voy es a lo siguiente. En Latinoamérica estamos acostumbrados a siempre echarle la culpa a alguien más por lo que nos pasa a nosotros. Y te lo voy a decir con el caso México. Independientemente, el señor Donald Trump está para proteger a los ciudadanos norteamericanos. Ese es su trabajo. México tiene la opción de echarse a llorar y a gimotear como niñas o decidir ser más productivos, competir. Exacto. Ustedes crecieron muchísimo en los últimos años. Su economía está entre las 20 economías más poderosas del planeta. Entonces yo le decía a algunas personas en la cumbre, ustedes son muchachos que van todos los días al gimnasio. Tienen la oportunidad de empezar a meterle más peso a su entrenamiento y hacerse más fuertes, o irse a sentar frente al sofá a comer helados y volverse obesos. Están en ese momento. O se hacen más fuertes, más competitivos, crean más riqueza, o, bueno, no, es que Trump es malo, nos cerró la frontera, somos... No, nos canceló y eso no es un problema de Trump, es un problema de una decisión de ustedes interna, como nación. Claro, saber cómo reaccionamos. Nosotros, ¿no?, por mucho tiempo estuvimos llorando y gimoteando como niñas eso, y hemos llegado, nos creímos el cuento, y de verdad, por cierto, el señor Fernando Noroño, de verdad, yo lo invito a Venezuela, pero con salario mínimo, no con lo que le paga el gobierno de Venezuela cuando él va de observador de cosas para allá. De hecho, quiero invitar, y lo propongo, y aquí está Jorge, mi socio, Jorge Benerra, y hacemos el documental. Quiero invitar a 5 jóvenes militantes de Morena a pasar una semana en Venezuela. Ándele. Quiero invitar a 5 militantes de Morena que me demuestren que son militantes de Morena, a vivir una semana en un barrio en Caracas, cobrando en bolívares, para que regresen y digan si en realidad quieren que en México exista el socialismo del siglo XXI. Una vez que ustedes lo hagan, yo me traigo 5 chavistas para acá y vamos a ver si esos chavistas van a querer volver a Venezuela. Fabuloso. No, pues ahorita, ¿cuánto migración hay, cuántos refugiados hay en Colombia, ¿no? Mira, lo que dices, la gente se quiere salir yo de ahí. comparaba con... Lo veíamos con los balseros cubanos, ¿no? Bueno, y hay balseros muriendo, yendo para Aruba, Curazao y Bonaire. Exacto. Y comparaba yo con un consultor colombiano que él decía... Es que la guerra nos dejó 6 millones de desplazados. Y yo le decía, ¿en cuánto? En 50 años. Bueno, en 19 años de revolución nosotros tenemos 4.100.000 desplazados. Fíjate nada más. Sí, es lo que aquí siempre se había dicho, ¿no? Tanto defiendes a Cuba y a Fidel, ¿por dónde te vas para allá, maestro? ¿No? Y te cambias por algún cubano que no esté a gusto con ese régimen que en su momento tanto defendía. Como decimos aquí también, es muy fácil ver los toros desde la barrera. Y no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Claro. Y otra de las tesis que hemos dicho aquí, o sea, cuidado con el cambio que te ofrecen muchos de esos caudillos o muchos de esos políticos, porque te lo pueden dar, ¿no? Lo que pasa es que tú decías... Como ocurrió. Jorge, me dispersé, pero tú decías qué hacer. Ajá, sí. Entonces, mira, lo primero ¿cuál será el camino verdadero? Lo primero que hay que hacer ¿hacia dónde es, debemos ir? Te nombré a Carlos Rangel y iba con Giovanni Sartori. Sartori dice que la ideología es la parte política de nuestras creencias. Todos tenemos creencias, todos de una u otra forma tenemos una ideología. Y a veces no sabemos identificarla. Y no sabemos identificarla porque los partidos políticos han perdido su naturaleza, han perdido no su capacidad, sino su obligación, o han abandonado su obligación de hacer pedagogía a través de la política, de formar cuadros. Yo veía en el programa de un señor de apellido Zucker, que invita, un periodista mexicano. Zuckerman. Él invita a 3 jóvenes, uno de Morena, una chica de Morena, pobrecita, está alienada ella, lo siento mucho por ella. De verdad. Uno del PAN, un muchacho del PAN y una muchacha del PRI, pero no tengo, de verdad, y tratando de ser respetuoso, pero no mentiroso, si esta muchachita de Morena estaba alienada, los otros 2 son unos perfectos tarados.
Porque la muchacha de Morena tiene un discurso que tú lo sacas de la boca de ella y lo consigues en la boca de un militante del PSUV en Venezuela, en la boca de un sandinista en Nicaragua, en la boca de un boliviano militante de Evo. Sí. Pero ante esa realidad que se esparce por toda la región, estos otros dos no tienen argumentos para debatir, para decirle, mire, eso no es así, eso funciona de esta manera. Exacto. Entonces ella, con un discurso profundamente demagógico, clientelar, utilitario, atropella y los otros se defienden. No, bueno, estoy de acuerdo en el diagnóstico, pero no, o sea, de la manera más, no sé cómo describírtelo. Y eso es culpa de los dirigentes de partidos políticos que no hacen pedagogía, no generan vocería, no forman militantes, no le enseñan, mire, estos son nuestros dogmas, esto se transmite de esta manera, y eso no se hace, Jorge, en campañas electorales. Eso es una cuestión. El Ejército de México no está esperando que Trump levante el muro para defenderse, no, ellos están entrenándose todo el tiempo. Así y los partidos políticos deben estarse entrenando todo el tiempo y desgraciadamente no lo están haciendo. Eso nos lleva a sociedades menos preparadas, a sociedades menos capaces de quererse, de tener autoestima y mucho más fáciles de manipular. Exactamente, porque estamos acostumbrados a que el clásico estás del lado A o del lado B, ¿no? O sea, no reconoces lo que puede haber bueno del otro lado, lo que puedes tomar o lo que puedes condenar en base a ciertos argumentos, no se le acostumbra en general al pueblo latinoamericano a pensar, ¿no? A reflexionar y a tomar sus propios elementos de juicio. Aquí decimos mucho, somos muy borregos, ¿no? O sea, es políticamente incorrecto aquí decir algo bueno, eventualmente de Peña Nieto, aunque lo haga, ¿no? Pero es que la corrección política es también un invento de la izquierda para... Tienes que subirte a lo que es a lo que está... A lo que es correcto, a lo que entonces, es moda, ¿no? Y decía la mamá de Forrest Gump una frase muy sabia. Stupid is, stupid does. Entonces, si es estúpido, hay que decírselo. Exactamente. No, es que eso no es correcto. No, hay que decírselo, porque entonces nos llenan de estupideces y avanzan y convencen con estupideces. Convencen a una población que los partidos políticos no le están dando herramientas para defenderse. Exactamente. Y estamos aquí en un peligroso momento, perdóname Pedro, digo, podríamos pasarnos aquí todo. Sí, lo sé. Este personaje. Pero llegamos a un momento muy peligroso que es el que yo creo que humildemente es mi diagnóstico, estamos aquí en México, que les pasó quizá en Venezuela, que no creemos en absolutamente nada y no sabemos para dónde ir, ¿no? Y eso es justamente lo que están aprovechando personajes como el señor López Obrador, ¿no? Que hoy parece aprendido, claro, 3 campañas presidenciales ha aprendido, hoy parece más pragmático, otra vez el neolenguaje, ¿no? Otra vez la posverdad que está manejando justamente, que utiliza esa careta de que toma con agrado y con buen humor los ataques que se hacen en su contra, el Andrés Manuelovich, todo eso que está manejando él ahora como esas fuerzas oscuras del mal, ¿no? Mira, que todo lo que le disparas lo fortalece. Esa chanza, en realidad, a ver, yo no tengo evidencia de la intervención directa de Rusia. Sí, claro, es lo que hemos dicho. Pero ya va, no hay evidencia. Pero lo que sí es absolutamente claro es que hay una conformación de bloques a nivel internacional, que Rusia está jugando, que China está jugando, Irán juega, Estados Unidos, eso está sucediendo. Si pasó lo de Rusia, no sé, pero uno no puede obviar esa realidad. Claro. Entonces, yo quiero equivocarme. Primero, siendo absolutamente objetivo, creo que Andrés Manuel López Obrador va a ganar. Quiero equivocarme en eso. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Lo hemos dicho acá. Quiero equivocarme, ¿no? De verdad quiero equivocarme. Quisiera que los partidos políticos, los principales partidos políticos, tomen conciencia de el peligro que están enfrentando y reaccionen y hagan muy buenas campañas y empiecen a formar a sus militantes rápido para que tengan
que dar respuesta. ¿Por qué? Porque también quiero equivocarme en que López Obrador va a hacer lo que pasó en Venezuela. Quiero equivocarme en eso también. Quisiéramos todos, pero ¿sí? lo que yo le digo a los partidos políticos es, si yo tengo una bronca contigo, tenemos bronca, y yo te veo con un bate de béisbol en la mano, yo voy a esperar a que tú te pares al lado mío para que me siembres el bate en la cabeza. No, ¿verdad? No, pues no. No, ya va. Tenemos bronca, tiene un bate. Yo como que me busco un bate más grande o como que me voy por otro lado y lo dejo peleando solo y me dedico. Exacto. Pero lo que no puedo esperar es que tú llegues al lado mío a golpearme. ¿Me vas a golpear? No sé. ¿Existe la amenaza? Sí. Y ante la existencia de la amenaza, lo que tengo que hacer es tomar las previsiones para que esa amenaza no se consolide en realidad. Por supuesto. Sí, y es, como decimos siempre, tomar acción, ¿no? Tomar acción es lo que debemos y analizar, hablar las cosas como tratamos aquí siempre de plantearlas. Hay un asunto también maravilloso, ustedes han escuchado mucho de este medicamento que está promoviendo el señor López Obrador, y que existe y que lo ha explotado. Bueno, pues aquí don Pedro Pedrosa nos presenta otro que es la contraindicación de ese amlodipino, el cual es, mi querido, chairomicina. Chairomicina. Ahí está. Ahí está, ahorita lo, chairomicina. ¿Saben que las micinas con principio activo de penicilina matan bacterias, virus, gérmenes, todas esas cosas que le hacen daño al... Entonces, si usted es chairo, tómese 2 pastillas diarias de chairomicina. Métase en la página de mi empresa www.polemospolitic.com, lea y paulatinamente nosotros le vamos a ir sacando el excremento de la cabeza. ¿Cuál es la dosis recomendada? La dosis recomendada es de 2 pastillas diarias y unas 5 horas de lectura por lo grave de la patología, ¿no? Si tanto más moderada es, mientras más centro-izquierda esté, de menos la dosis que tienes que... o sea, si tú crees en la empresa privada, si tú crees en... No necesitas una dosis. No necesitas tanta. No. ¿Hay presentación todavía en ampolletas o todavía está en desarrollo? No. Pero podemos desarrollar unos supositorios porque el principio es más. Aquí el riesgo es que se acostumbre uno a los supositorios y entonces empiece a causar adicción. Don Pedro, pues de verdad un honor para este equipo, para este programa, para este auditorio fabuloso que está disfrutando de verdad, porque no hay como hablar las cosas así de claras, no hay como exponer con argumentos, con experiencias, con referencias, lo que son las situaciones, y no hablar, aquí lo que decimos es, no hay que atacar por atacar, como dices tú, o sea, como este ejemplo de los chavos estos que nos das, o sea, no se trata nada más de pelearnos, y de insultarnos, se trata de argumentar así como lo haces tú de y una la tiene manera muy tan fácil. Agarren las 50 propuestas de López Obrador para México. Léanlas. O sea, yo me pregunto si no es decir, había una película de Adam Sandler que se llamaba El Aguador, no sé si la viste. Sí. Y entonces la mamá le decía, fútbol is the demon, porque la mamá no quería que el tipo jugara fútbol y le decía, el fútbol es el diablo, el fútbol americano. Entonces no es pararse a decir, López Obrador es malo, López Obrador es Chávez. No. Vean la evidencia que él mismo ha creado, vean las 50 propuestas, lean el libro de él. Exacto. Pero los partidos políticos, o sea, tómense la molestia, no la molestia, cumplan con su obligación de hacer ese trabajo, de transmitir esas líneas a las dirigencias regionales de su partido, de formar a sus voceros en eso. Y entonces dejarán de atacar por atacar y empezarán a demostrar. ¿Y saben qué? Eso también se puede convertir en una emoción. Si el votante vota por emoción, bueno, esos argumentos se convierten en emociones. Pero no puedes estar simplemente atacando porque yo vine y lo dije. Porque así como te dije que ese señor es una amenaza, también te estoy diciendo que no lo estás combatiendo correctamente. Así es. Y oye, Pedro, y lo que siempre decimos aquí, y si a pesar de todo analizaste
y te convenciste de lo que te están vendiendo y aún así quieres ir por él, bueno, pues con todo respeto que te acompañe Pues va Dios, a conocer, ¿no? el rancho de López Obrador. Así es. Se va a ir a la chingada. Así es. No, pues no Don más. Pedro, pues muchísimas gracias, de verdad, muy honrados. No, gracias con a ti, Jorge, tu de verdad presencia, que con tu lo participación. felicito. Y pues esta es tu casa, ya sabes, siempre Muchísimas gracias, Jorge, un para honor servirte. para ti, Pedro Pedroso. Pues vamos tus a... órdenes. Y también todo el reconocimiento del auditorio, que te felicitan también por tu contribución con nosotros. Gracias a todos, queridos amigos. Vamos a hacer un corte. Muchísimas gracias a ustedes también por su interés. Y continuamos aquí en Disyuntiva.